Buenas noches, bienvenidos a nuestra videoclase de inglés preintermedio, esta noche con el módulo 3. La agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a hacer una retroalimentación general y contenido y comentarios sobre las entregas del módulo 2. Continuaremos con una revisión de los contenidos gramaticales para el módulo 3. Posteriormente haremos una revisión de las tareas, de las actividades que se deben entregar para el módulo 3 y cerraremos con unos comentarios finales. Bien, entonces en términos de la retroalimentación general, les recuerdo por favor hacer sus entregas a tiempo, ya que como saben, pues para asignar tiempo adicional o una segunda oportunidad, pues está basado en ciertas condiciones y se califican con una nota máxima de 4. En el mismo sentido, por favor no olviden revisar las instrucciones de las actividades, esto debido a que en algunos casos pues algunas tareas, algunas entregas fueron entregadas de forma incompleta o distinta según lo que se indicó en las instrucciones. Bien, entonces como decía, por favor revisen muy bien las instrucciones y no olviden evitar al máximo el uso excesivo de traductor, ya que esto nos ayuda a aprender de la mejor manera. Entonces hablo en particular de la actividad Job Fair en el foro sobre oportunidades laborales. Entonces, por favor, tengan en cuenta, algunos de ustedes no plantearon las preguntas usando condicionales, que fue algo que aclaré en la videoclase anterior. Entonces, en parte, en eso pues tuvo que ver alguna deducción de puntos, de pronto una nota baja. Por favor, recuerden lo que siempre les indico, la evaluación se hace en torno y basada en los contenidos gramaticales del módulo. Entonces, lo que estudiamos en un módulo es lo que se evalúa en las actividades. Bien, bueno, entonces en términos del contenido del módulo 3 tenemos las competencias. La primera dice utilizar estructuras gramaticales acertadas, en este caso el presente perfecto, para hablar de actividades del pasado que están relacionadas al presente, así como logros y experiencias. Utilizar el pasado simple y el presente perfecto en forma correcta para describir los logros y lamentos de un alter ego. Y vamos a utilizar los verbos modales may y might para hablar de posibilidades y sugerencias. Entonces, como ven allí en el cuadro que aparece en pantalla, estos son los contenidos gramaticales de este tercer módulo. Bien, entonces vamos a comenzar con la revisión gramatical de los contenidos. Entonces, el tema principal que vamos a utilizar se llama Present Perfect y se utiliza para hablar sobre tres cosas distintas. Entonces, la primera es hablar sobre situaciones del pasado que están relacionadas al presente. Lo podemos utilizar también para hablar de logros y experiencias. También lo podemos utilizar para hablar de eventos recientes y de acciones recientes también. ¿Ok? Entonces, recordemos que en este caso vamos a utilizar el verbo auxiliar have, que lo vamos a interpretar como haber y no como tener. Entonces, tengamos en cuenta que para los pronombres I, you, we y they vamos a utilizar la forma have y para los pronombres he, she, it vamos a usar has. Bien, entonces tengamos en cuenta que para utilizar este tiempo gramatical en forma correcta es muy importante considerar la forma del pasado participio de los verbos. Es decir, entonces a lo largo de esta presentación ustedes van a notar que yo resalté los verbos regulares en verde. Entonces recordemos que los verbos regulares son aquellos que para volverlos pasado o pasado participio simplemente le agregamos ed o como ven allí en pantalla, IED cuando terminan en Y y antes hay una consonante, o simplemente una D cuando el verbo ya termina en E. Bien, por otro lado tenemos los verbos irregulares, que son aquellos que aparecen en una lista que se puede encontrar en internet, en libros o en diccionarios. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que estos, pues como dice irregular, no están regulados por ninguna regla, entonces tenemos que usar una palabra exacta. Algunos ejemplos son los que aparecen allí en el cuadro que ven en pantalla. Entonces vamos a tomar el ejemplo más sencillo, que es el caso del verbo go en presente, ir, went en pasado, fui, gone en participio, ido. Bien, entonces como se dan cuenta tenemos que usar una palabra exacta. En este caso, para el presente perfecto utilizaremos la columna que dice participio. Bien, ok, continuemos.
Entonces, bueno, vamos a entrar entonces de una vez con algunos ejemplos en forma afirmativa. El primero dice, We have finished Module 2 in our course. Nosotros hemos terminado, finalizado el módulo 2 en nuestro curso. Es algo reciente. Segundo ejemplo, She has been to Canada 2 times. Ella ha estado en Canadá 2 veces. Fijémonos que no decimos been in Canada, sino been to Canada. Bien. Entonces, en este caso, en ese segundo ejemplo, estamos hablando de una experiencia. De manera que la estructura gramatical en las afirmaciones consiste en un sujeto seguido del verbo auxiliar have o has, según el pronombre, luego un verbo en pasado participio, que puede ser regular o irregular, y luego un complemento. A continuación vamos a ver entonces también unos ejemplos que incluyen el uso de unas palabras muy especiales e importantes cuando hablamos de presente perfecto. Entonces, el primer ejemplo, en la segunda parte de la tabla, abajo, dice, Lady has just recently finished her test. Lady ha recientemente o apenas ha terminado su examen. Entonces, como se dan cuenta, en este caso tenemos las palabras en rojo just y recently, que significan recientemente, y pues hace referencia a un evento reciente, ¿cierto? Lady ha recientemente terminado su examen. Ahora, tengamos en cuenta algo que voy a aclarar más adelante y es que cuando hablamos de cosas recientes en español, nosotros usamos el pasado simple, es decir, nosotros decimos Lady terminó el examen, no decimos ha recientemente terminado. Bien, entonces tengamos en cuenta que en inglés es diferente, tenemos que para hablar de eventos recientes usar presente perfecto. Miremos el segundo ejemplo, dice My students have already sent their homework. Mis estudiantes han ya enviado su tarea. Entonces, fijémonos que la palabra already, marcada en rojo, significa ya. Bien, entonces la traducción exacta a español sería mis estudiantes ya han enviado su tarea. Entonces, fijémonos también que el orden es diferente al del español. En inglés tenemos que seguir el orden que nos están mostrando allí en pantalla. Siguiente ejemplo, My brother has never had any debts with banks. Mi hermano ha nunca tenido ninguna deuda con bancos. En español diríamos, mi hermano nunca ha tenido deudas o ninguna deuda con bancos. Bien, entonces si se fijan, en este caso tenemos el participio de have, que es had. Bien, entonces en este caso sería tenido. Mi hermano nunca ha tenido ninguna deuda con bancos. Entonces, por favor, tengan también en cuenta lo que acabo de decir. El orden del español es diferente al del inglés. En el último ejemplo dice, I have been a professor for 5 years, or I have been a professor for, perdón, I have been a professor since 2015. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ejemplo que dice, yo he sido profesor de universidad por 4 años o desde 2015. Entonces, como se dan cuenta, en este caso, podemos usar for para referirnos a un periodo de tiempo, 4 años, 10 meses, 3 días, 6 semanas, 20 minutos, 30 segundos, 2 siglos, etcétera. For para periodos de tiempo. Y since, no since, para referirnos a un momento específico, desde 2015, desde esta mañana, desde el semestre pasado. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con las negaciones. Entonces, fijémonos que para armar una negación simplemente tenemos que hacer la negación en have, que contraído sería haven't, ¿cierto? O la forma negativa, have not. Bien. Para los otros pronombres, he, she, it, vamos a decir hasn't o has not. Y es el mismo orden, es decir, vamos a comenzar con un sujeto, luego el verbo auxiliar, have o has, negado, haven't o hasn't, luego un participio, luego un complemento y en este caso para las negaciones siempre vamos a colocar la palabra yet al final. Entonces en este caso yet significa todavía o aún. Entonces miremos los dos ejemplos. El primero dice, They haven't completed the assignment yet. Ellos no han completado la actividad, el trabajo, aún o todavía. Segundo ejemplo, He hasn't written the message yet. Él no ha escrito el mensaje aún o todavía. Ahora, tengamos en cuenta que en español nosotros podemos poner ese aún o ese todavía al principio de la frase. Todavía no he terminado, por ejemplo.
¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que en inglés eso no se puede hacer. Entonces este yet, esta palabra aún o todavía, siempre va a ir al final de la negación. Bien, ahora revisemos las formas interrogativas. Entonces tengamos en cuenta que tenemos preguntas simples que se contestan yes, no y preguntas WH, que son las de información. Entonces para las preguntas simples, lo único que vamos a hacer, muchachos, es intercambiar el sujeto con el auxiliar have o has y vamos a incluir ahora la palabra ever, que significa alguna vez. Luego vamos a seguir con un participio, luego con un complemento y por último, muy importante, un signo de pregunta. ¿Ok? Entonces tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, Have you ever flown a plane? ¿Has tú alguna vez volado un avión? Es decir, ¿alguna vez has volado un avión? ¿Has manejado un avión? ¿Has piloteado un avión? ¿Ok? Miremos el segundo. Dice, Has she ever applied for that job? ¿Ha ella alguna vez aplicado para ese trabajo? En español diríamos, ¿alguna vez ella ha aplicado para ese trabajo? Entonces aquí hago el mismo énfasis, el mismo comentario que hice hace unos minutos, y es que el orden del español es muy diferente al del inglés. Entonces, muy importante seguir las instrucciones o la estructura que nos están indicando allí en pantalla. Bien, entonces miremos de nuevo la primera pregunta. Dice, Have you ever flown a plane? ¿Alguna vez has volado, has piloteado un avión? Yes, I have. Sí, sí lo he hecho. Ese have nos resumiría toda la frase sin necesidad de repetir. Miremos la negación. No, I haven't. No, no lo he hecho. Lo mismo aplica para el segundo caso. Has she ever applied for that job? Yes, she has. Sí, sí, ella lo ha hecho. No, she hasn't. No, ella no lo ha hecho. Bien. Ahora vamos a continuar entonces con las preguntas con WH. Entonces, al igual que en otros casos, lo primero que vamos a hacer es colocar la palabra con WH que queremos, sobre la que queremos saber. Luego vamos a seguir a partir de allí el mismo orden de la pregunta simple, eliminando la palabra ever. Entonces tenemos una palabra con WH seguida de have o has, luego un sujeto, luego un verbo en participio, luego un complemento y luego el signo de pregunta. Bien, para este caso, para el presente perfecto, vamos a integrar una nueva WH word. En este caso se trata de how long, que significa hace cuánto o desde hace cuánto. Bien, no la podemos interpretar literal porque ahí diría qué tan, cómo largo. O sea, no estamos hablando de largo, de ningún tipo de medida. De nuevo, how long significa desde hace cuánto o hace cuánto. Entonces miremos el primer ejemplo. Dice, How long have you studied English? ¿Hace cuánto o desde hace cuánto has tú estudiado inglés? Miremos el segundo ejemplo. Where has she eaten Italian food before? ¿En dónde ha ella comido comida italiana antes? Bien. Entonces nos dan una anotación allí. Dice, Note that in Spanish we use simple past to refer to recent actions, but in English we have to use present perfect. Entonces, esto es una aclaración que hice hace unos minutos. Decía que en español utilizamos el pasado simple para referirnos a eventos recientes. Ejemplo, ella ya terminó el examen, ¿cierto? Pero que en inglés tenemos que usar presente perfecto, es decir, ella ha terminado el examen. Bien, esto para el caso de eventos o acciones recientes. Ténganlo por favor muy presente porque es muy diferente a lo como lo hacemos en español. Bien, entonces es precisamente esta aclaración la que les voy a hacer. Entonces miremos allí, nos están mostrando de nuevo la diferencia entre present perfect y simple past. Entonces ya habíamos mencionado que present perfect se utiliza para hablar de eventos del pasado, situaciones del pasado relacionadas con el presente. También nos sirve para hablar de logros y experiencias y nos sirve también para hablar de eventos o acciones recientes. Tenemos unos ejemplos allí. El primero dice, We have traveled to different countries in recent years. My friend hasn't been to Australia yet. Nosotros hemos viajado a diferentes países en años recientes. Mi amigo no ha estado en Australia todavía. Por el lado del pasado simple, fijémonos que nos dan un solo uso y dice, se utiliza para hablar de acciones del pasado que fueron completadas en el pasado y que no tienen ninguna conexión al presente. Entonces miremos el ejemplo. Dice, We went to England and Germany in 2015 and 2 years later
We visited France and Italy. My friend didn't go to Australia last year. Nosotros fuimos a Inglaterra y Alemania en 2015 y 2 años después nosotros visitamos Francia e Italia. Mi amigo no fue a Australia el año pasado. Entonces, como se dan cuenta, pues en esos ejemplos, en los de Simple Past, pasado simple, no hay ninguna relación con el presente. Se están básicamente narrando am, eventos que ya se completaron. Ahora, por el lado de los ejemplos del presente perfecto, fijémonos que dice hemos viajado a diferentes países en años recientes. Es decir, que probablemente en ese ejemplo, en ese contexto, pues esas personas siguen viajando, ¿cierto? Y en la segunda parte del ejemplo dice, My friend hasn't been to Australia yet. Mi amigo no ha estado en Australia aún. Entonces está hablando que desde el pasado hasta el presente no lo ha hecho. Nadie dice que no lo puede hacer en el futuro, ¿cierto? Pero pues si se dan cuenta está estableciendo una relación desde el pasado hacia el presente. Entonces en el cuadro de la parte de abajo nos dan una aclaración. Dice, however, we can combine these two tenses to complement ideas. Entonces, independientemente de que tengan usos diferentes, las podemos combinar el presente perfecto con el pasado simple para complementar ideas. Entonces, miremos el ejemplo que está allí. Dice, My teacher learned English when he was at the university, but he has studied other languages since then. Mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad, pasado simple, pero él ha estudiado otros idiomas desde entonces, presente perfecto. Entonces, como se dan cuenta, si leo toda la frase completa, mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad, pero él ha estudiado otros idiomas desde ese entonces, esa frase completa pues suena un poco más, como dice, completa, más complementada, mucho mejor, más estructurada. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente tema. Son los verbos modales may y might. Entonces miremos el primero. May significa en español puede que. ¿Listo? En este caso se utiliza para dos cosas. Primero, para pedir permiso de una manera formal. Y el segundo ejemplo, o el segundo uso mejor, es para expresar posibilidades sobre el presente o el futuro cuando tenemos un 50% o más de certeza. Bien, entonces miremos los ejemplos. En el primer uso dice para pedir permisos de una manera formal. Entonces, los permisos normalmente se piden a través de preguntas. Entonces, dice allí, May I go to the meeting with you? Puede que tal vez vaya o puedo ir contigo a la reunión. Y las respuestas afirmativas nos dicen, Yes, you may. Sí, sí puedes. O no, you may not. No, no puedes. Pero entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hasta ahí. Suena un poco grosero, cortante, ¿cierto? Entonces hay que complementarlo con una idea, pues que aclare la situación. Entonces, de nuevo dice, May I go to the meeting with you? ¿Puedo ir a la reunión contigo? No, you may not. No, no puedes. I need you to finish the report. Necesito que termines el reporte. Bien. Ahora, en el caso 2, cuando nos dicen expresar posibilidades, entonces, como decíamos, era un 50% o más de certeza, de seguridad. Entonces, nos dicen allí, she has been sick recently. Ella ha estado enferma recientemente. She may not come to class today, but she may be back next class. Puede que ella no venga a clase hoy, pero ella puede que esté de regreso la próxima clase. Bien, entonces fijémonos en esa anotación que está abajo en letras grandes. Dice que por favor tengamos en cuenta que no hay contracciones negativas de may y might. Entonces may no existe contracción negativa, no mayn't o algo así, no, siempre vamos a decir may not, bien. Y lo mismo por el por el lado de might. No vamos a decir mightn't o algo así, no, might not. Bien, entonces ahora revisemos might. Might significa quizá y lo utilizamos para hablar de o para expresar posibilidades cuando hay una baja certeza, cuando hay baja o poca seguridad sobre lo que estamos diciendo. Entonces nos dan dos ejemplos. El primero dice, I think the dollar price might be more expensive next year. Pienso que el precio del dólar quizá sea más caro el próximo año. No tengo certeza. No hay algo que indique que eso va a pasar de esa manera. Y en el segundo ejemplo dice, We might not attend the meeting. We have been very busy recently.
Nosotros quizá no asistamos a la reunión. Nosotros hemos estado muy ocupados recientemente. Entonces, de nuevo, no hay certeza, no hay seguridad sobre lo que se está diciendo. Bien, entonces ahora vamos a pasar con la revisión de las actividades correspondientes a este último módulo. Entonces vamos a revisar primero el taller llamado My Achievements, que está habilitado desde hoy y va a estar habilitado hasta el 10 de septiembre a las 23:59. Entonces es este taller que ven aquí en pantalla, consta de 10 preguntas y pues básicamente muchachos es simplemente resolverlo de acuerdo con las instrucciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, nos dicen lee la siguiente entrevista y llena los espacios con los auxiliares y los verbos del cuadro para escribir frases utilizando presente perfecto. Pueden ser frases negativas, afirmativas o preguntas. Recuerda usar el pasado participio del verbo en la frase. ¿Listo? Entonces acá nos dan los verbos. En este caso tenemos que buscar los participios. Entonces, una ayudita. Si ustedes buscan en la lista y no encuentran el verbo, es porque el verbo es regular, es decir, que solamente le vamos a poner ed. Bien, entonces, pues como les digo, simplemente completar de acuerdo con las instrucciones de la pregunta. Miremos otra pregunta así al azar rápidamente. Nos dicen, selecciona la opción más apropiada de acuerdo con la situación presentada en cada imagen. Entonces, pues miramos las imágenes, ¿cierto? Y escogemos qué sería lo más apropiado. Bien. En este caso, pues estamos haciendo uso de verbos modales. De pronto esta puede ser una de las respuestas. Fíjense acá. ¿Listo? O algo que ya hemos estudiado en el pasado, en otros módulos, en otros niveles, ¿cierto? Miremos otra pregunta. A ver esta. Escucha la conversación y contesta las siguientes preguntas. Entonces acá simplemente es pues comprensión de la información de los audios. Vamos con la siguiente actividad. Es un foro, se llama Alter Ego. Va a estar habilitado desde el 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre a las 23:59. Entonces vamos a ver en qué consiste esta actividad. Entonces, vamos a resolverla, por favor, siempre como les indico, siguiendo los pasos, cada paso y las indicaciones de las actividades. Entonces nos dice que primero nos aclaran que es un alter ego. Entonces nos dicen un alter ego es una personalidad secundaria o alternativa. Por ejemplo, Clark Kent es el alter ego, perdón, el alter ego de Clark Kent es Superman. Para darles otros ejemplos más sencillos, si de pronto no conocen a este personaje. El alter ego de Bruno Díaz es Batman. El alter ego de Peter Parker es Spider-Man, etcétera. ¿Listo? Entonces miremos acá los pasos. Primero, piensa en un alter ego que pueda representarte. Puede ser alguien que te represente en tu trabajo o como estudiante de la universidad. Tú decides. No tiene que ser una persona real. Un ejemplo, en un curso anterior, alguien propuso que su alter ego era un futbolista. Entonces no pasa nada, puede ser irreal. Bien. Entonces, luego nos dice, luego, después de pensar sobre ese alter ego, crea una presentación en PowerPoint, Prezi o en otra herramienta sobre tu alter ego. Recuerda que puede ser una persona real o imaginaria. En esa presentación debemos hablar sobre. Entonces, miren que aquí está especificado por frases. Dos frases hablando sobre información personal. Bien. Dos frases sobre logros. Entonces tenemos que usar esas dos frases con presente perfecto. Dos frases sobre viajes. Entonces son experiencias. Presente perfecto. Dos experiencias memorables. De nuevo, en dos frases con presente perfecto. Cosas que has y que no has hecho. Una frase con presente perfecto. Y cosas que quizás hagas en el futuro. Una frase, en este caso con might o con may. Ustedes deciden. Entonces, una vez hayan hecho esa presentación, incluyendo sobre ese alter ego, incluyendo estas frases, entonces, miren, nos dicen de nuevo, por favor asegúrese de utilizar el presente perfecto y los verbos modales may y might. Si lo hacen con otro tipo de estructura gramatical, las respuestas no van a ser consideradas válidas porque no es lo que estamos estudiando en este corte, en este módulo. Bien, entonces, una vez tengan su presentación hecha,
Dice que la presentación debe durar máximo 3 minutos con mínimo 5 diapositivas. Entonces lo que van a hacer es, una vez tengan esa presentación lista, van a hacer una grabación en video, ¿listo? Haciendo uso de Screencast-O-Matic, hacen la grabación, presentan ese alter ego y cargan el video en YouTube y nos envían por favor el link. Bien, entonces acá nos dan un ejemplo. Por favor, fíjense en estos ejemplos siempre, porque pues esta es la manera en que ustedes se pueden guiar en cómo deben hacer las actividades. Por último, después de publicar el video, entonces dice, escoge eh, el video de uno de tus compañeros de clase y comenta qué tanto tú sientes o no te sientes identificado con ese alter ego. Simplemente hacerle un comentario, decir, pues dar una observación, mira, me pareció muy chévere, me siento o no me siento identificado con tu alter ego y por qué. ¿Listo? Esta es la segunda actividad. Vamos con la última, es el examen final. Va a estar habilitado desde el 15 de septiembre hasta el 22 de septiembre a las 23:59. Vamos a ver en qué consiste entonces el examen final. Para este caso, el examen final consta de 13 preguntas. No incluye los temas de primero y segundo módulo, solamente es el tercer módulo. Bien, y como siempre, como les he indicado en otras ocasiones, pues se resuelve siguiendo las indicaciones, las instrucciones de cada pregunta y deben resolverlo teniendo en cuenta la gramática que hemos estudiado en este corte, en este módulo. Bien, entonces siempre vamos a comenzar el examen final con una pregunta de speaking. Entonces aquí hago varias aclaraciones. La primera, como es una pregunta de speaking, no se aceptan como válidas respuestas por escrito. Debe ser una grabación, en este caso, en video de 30 a 60 segundos sobre 3 logros que hayas completado en tu vida. Entonces, si me dicen logros, significa que debo dar mis respuestas utilizando presente perfecto. Eso por un lado. Ahora, tengamos en cuenta varias cosas. La primera, nos dicen que mínimo 30 segundos. Si la grabación dura menos de 30 segundos, eso quiere decir que en este punto de la calificación, pues no va a ser la mejor. Bien. Y por último, si tienen algún problema técnico a la hora de hacer la grabación, entonces recuerden, bueno, primero que todo, aquí en este enlace, en Here, si yo le doy un clic ahí, él me va a llevar a otra página. En este caso, bueno, tengo que hacer el ajuste ahí, pero en esa página pues me van a explicar cómo se hace la grabación. De todas maneras, pues yo sé que ustedes ya han hecho grabaciones en otros momentos, entonces no hay problema. Sin embargo, tengan en cuenta lo que ya he dicho en otros momentos, es que si en el momento de grabar se les presenta alguna dificultad técnica, antes de hacer las grabaciones, antes de empezar los talleres o las actividades en Canvas, por favor revisen que los complementos Java y Flash están actualizados y habilitados en su explorador de Internet, es decir, en Google Chrome, en Edge, en Internet Explorer o cualquier otro que utilicen. Entonces, revisar primero que Java y Flash están habilitados y actualizados. También que las ventanas emergentes o pop-ups estén habilitadas. Bien. Y pues revisar también que a la hora de grabar pues quede grabado el audio y el video porque a veces pues envían los archivos pero no se escucha o no se ve. Entonces por favor verifiquen eso. Bien. En caso de que el problema persista y no puedan grabar, entonces ya saben que pueden grabar con otra herramienta y me envían el archivo o el link como respuesta. Bien, entonces de allí en adelante, pues como dije, simplemente contestar siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, en esta nos dicen, escoge la mejor opción que completa la pregunta. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, es una pregunta simple, ¿cierto? Y tenemos que tener en cuenta los participios. Entonces, por favor, mucho cuidado a esa lista de verbos irregulares. Bien, entonces, como digo, pues es básicamente proceder según las preguntas. Por ejemplo, en este caso es una parte de lectura, tenemos que hacer toda la lectura y dice, de acuerdo a la lectura 2, es posible decir que. Entonces, seleccionamos aquí, de acuerdo con la lectura 1, seleccionamos acá, etcétera. Bien, entonces, chicos, pues una vez más, es muy importante revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Bien,
Como ya es el final de nuestro curso, me voy a volver acá rápidamente. El curso termina el 22 de septiembre. No es posible brindar plazos adicionales para entrega de actividades, a menos de que usted cuente con una excusa médica. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como pues todo en la vida yo tengo que cumplir con unos tiempos y el curso debe terminar ese 22 de septiembre. Entonces les encargo por favor que em, realicen estas actividades con tiempo, de manera que si tienen alguna dificultad, por favor me la hagan saber con tiempo y yo les colaboro en la medida de mis posibilidades. También les voy a enviar una pequeña encuesta donde les pido pues una serie de retroalimentaciones sobre el desarrollo del curso. Entonces, por favor, atentos a sus mensajes en Canvas. Y pues para despedirme, les recuerdo que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. O me pueden también escribir por Canvas y yo estoy siempre muy atento a contestar sus mensajes o sus inquietudes. Entonces, esto ha sido todo. Les deseo muchos éxitos en lo que queda de este curso y en los próximos niveles de inglés y en todo el resto de sus asignaturas, ¿vale? Entonces, hasta una próxima oportunidad. Les deseo muchos éxitos. Hasta pronto. Bye bye.